En 1347, el aire en el puerto de Cafa, en Crimea, estaba denso y cargado. No era solo el aroma del mar lo que preocupaba a los comerciantes, sino una enfermedad mortal que se deslizaba en las sombras. Se dice que la peste llegó con los mongoles, que, al ser cercados, lanzaron cuerpos infectados por encima de las murallas. Pero, ¿cómo una enfermedad logró arrasar tan rápidamente? Quédate hasta el final y vas a descubrir qué cambió para siempre a Europa y el mundo entero. La peste negra, conocida también como la peste bubónica, empezó su devastador recorrido en Asia Central. Aunque hoy la recordamos como una de las peores pandemias, en el siglo XIV la gente aún no entendía la gravedad de lo que se les venía. El mundo conocido por entonces estaba interconectado gracias a la ruta de la seda, y fue por aquí que el temido bubón se esparció rápidamente hacia el oeste, haciendo escala en ciudades claves del Imperio Mongol. ¿Qué tan grande sería el impacto de una pandemia global? El barco en el que viajaban los comerciantes de Cafa cruzó el mar Mediterráneo, trayendo consigo la muerte. En pocos meses, la peste se desató en el sur de Europa, alcanzando Sicilia, Italia, España y Francia. La gente moría sin aviso, colapsando las ciudades. La tasa de mortalidad era aterradora. Se estima que entre el 30% y 60% de los europeos cayeron víctimas de la enfermedad. En pocas semanas, todo lo que parecía seguro se desmoronaba. ¿Pero por qué Europa fue tan vulnerable? La peste se llevaba consigo Mientras mucho más las que ciudades vidas, la caían, desintegración la de las peste clases se llevaba sociales, consigo mercados mucho cerrados. más que vidas. Las clases sociales se desintegraban, los mercados cerraban iglesias, y la que habían estructura sido el política centro y de la vida religiosa social, no parecía sabían qué tambalear. hacer. Las iglesias, que habían sido el centro de la vida social, no sabían qué hacer. Los Autoridades no podían sacerdotes detener el también caos. sucumbían El miedo y las se apoderó de autoridades Europa. no podían detener el caos. El miedo se apoderó de Europa, pero la pregunta seguía rondando: ¿cómo podía una sola enfermedad cambiarlo todo? La peste bubónica era en realidad causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas. Sin embargo, la gente de la época creía que la peste venía de la mala aireación, de las miasmas o incluso del castigo divino. Con cada día que pasaba, el pánico se extendía y en vez de buscar soluciones, muchos se entregaban a la superstición. Pero había algo aún más aterrador: la forma en que se propagaba. Los síntomas eran tan rápidos que nadie estaba a salvo. A medida que la peste se extendía, las primeras medidas de aislamiento fueron tomadas. Sin embargo, Cuarentenas fueron impuestas en algunas ciudades, como Venecia, donde se aislaba a los barcos que llegaban de tierras infectadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el daño ya estaba hecho. Las ciudades caían, las familias desaparecían, y todo parecía un paisaje post-apocalíptico. ¿Había alguna esperanza de salvar lo que quedaba de Europa? Pero la peste no se limitó a las ciudades europeas. A medida que las rutas comerciales seguían funcionando, la enfermedad cruzó fronteras. Llegó al norte de África y desde allí se expandió hacia el Medio Oriente. Constantinopla, un puerto clave entre Oriente y Occidente, fue otro de los primeros lugares en sucumbir. Esta pandemia no solo arrasaba pueblos, sino que dividía el mundo en dos: aquellos que sobrevivieron y aquellos que no. Los efectos de la peste fueron inmediatos. En las ciudades donde se registraron las primeras muertes, los comercios cerraron, las iglesias quedaron vacías y el campo se quedó sin trabajadores. Los sistemas de producción colapsaron y el miedo al contagio mantenía a las personas dentro de sus hogares. Sin embargo, en medio de esta tragedia, hubo algo que cambió para siempre el curso de la historia. El equilibrio de poder en Europa empezó a derraparse.
Con la muerte de una parte significativa de la población, las jerarquías sociales tradicionales perdieron su poder. Los campesinos y obreros comenzaron a pedir más por su trabajo, debido a la escasez de mano de obra. Esto, a su vez, alimentó el descontento con los nobles, cuyas riquezas eran ahora cuestionadas. Los reyes y gobernantes enfrentaban una nueva realidad, en la que las viejas estructuras sociales ya no funcionaban. ¿Cómo se iba a reconfigurar la política europea? En medio de la desesperación, algunos encontraron consuelo en la religión. Los flagelantes, un movimiento religioso, comenzaron a recorrer Europa, azotándose en busca de perdón por los pecados que, según ellos, habían causado la peste. Mientras tanto, otros cuestionaban la eficacia de la Iglesia. Si Dios permitía tal calamidad, ¿cómo podían confiar en una institución que solo les pedía más sacrificios? La Iglesia, que en tiempos anteriores había tenido la última palabra, ahora enfrentaba un reto de credibilidad. Con la caída de la producción agrícola, la escasez de La alimentos plaga se virtió en también una tuvo amenaza profundas constante. implicaciones económicas. Con la caída de la producción agrícola, la escasez de alimentos se convirtió en una amenaza constante. Los precios subieron y los comerciantes que aún estaban en pie empezaron a experimentar un mercado inestable. Sin embargo, La manera en que se algunos ven la entendía la peste vida, como el un trabajo y el catalizador poder. de lo que vendría después, el En fin el de ámbito la Edad militar, Media. la peste también dejó La huella. manera en que se entendía la vida, el trabajo y el poder ya no volvería a ser la misma. Vieron cómo sus ejércitos se desintegraban En el por la ámbito enfermedad. militar, la peste también dejó huella. Las Las invasiones y Fuerzas luchas por el Armadas, poder en todo el que continente estaban se acostumbradas a marchar a través de continentes, vieron cómo sus ejércitos se desintegraban por la Pero, enfermedad. a pesar de que algunos vieron Las una invasiones y las luchas por el poder en todo el continente se ralentizaron, lo que permitió el resurgimiento de algunas culturas y potencias. Pero a pesar de que algunos vieron una oportunidad, el caos seguía reinando. La peste no discriminaba. Un hecho curioso comenzó a cambiar la percepción de la peste. Mientras todo esto ocurría, un hecho curioso comenzó a cambiar. cambiar la percepción de la peste. Algunos comenzaron a creer que la enfermedad no era solo una tragedia natural, sino también un castigo divino. Y por ello, muchas personas se volvieron más devotas, buscando consuelo en los rezos. A pesar de este renacer espiritual, también comenzaron a aparecer sectas heréticas que desafiaban la idea tradicional del pecado. La lucha entre la fe establecida y las nuevas creencias formó una división religiosa en toda Europa. Con el paso de los años, la peste parecía calmarse, pero los efectos ya estaban profundamente arraigados en las estructuras sociales y políticas de Europa. Sin embargo, hubo algo que la peste no destruyó: la resiliencia humana. Aunque el miedo y la desesperación marcaron el camino, también lo hicieron las semillas de un renacimiento cultural que cambiaría la historia. Este renacimiento, impulsado por la desestabilización, podría haber sido uno de los mayores legados de la peste. A medida que Europa se recuperaba de la peste, los antiguos modos de vida empezaron a desaparecer. Las economías agrarias, que se basaban en la explotación del trabajo campesino, dieron paso a una economía más moderna y centrada en el comercio. Las clases medias comenzaron a ganar poder. Algunas ciudades italianas, como Florencia y Venecia, se convirtieron en centros comerciales clave, contribuyendo al auge del Renacimiento. Sin embargo, el miedo a futuras pandemias seguía acechando. Algunos historiadores afirman que la peste fue uno de los factores que impulsaron el fin de la Edad Media y la entrada al Renacimiento. La diseminación de la peste, con su destrucción de la población, también aceleró el cambio en las estructuras económicas y políticas. Sin embargo, otros creen que fue el contexto de la época y las tensiones previas lo que ya hacía inevitable ese cambio. La peste, en todo caso,
aceleró lo que ya estaba en marcha. El colapso demográfico tuvo repercusiones en la Los cultura. sobrevivientes, con el miedo a La muerte acechando, masiva de buscaron expresar la vida de trabajadores, una manera más intensa y artesanos y profunda. artistas afectó a la creación artística. Sin embargo, el impacto fue contrario en otros casos. Los sobrevivientes, con el miedo a la muerte acechando, buscaron expresar la vida de una manera más intensa y profunda. De hecho, dejó una profunda A partir huella de allí, cultural las formas artísticas que surgieron reflejaron una visión del mundo más oscura, pero también más humana. El fin de la peste no fue el fin de las transformaciones. De hecho, dejó una profunda huella sino que cultural también sembraron las que se semillas de una reflejaría nueva en visión los del mundo. siglos venideros. Aunque Los devastadas, cambios las sociedades miran al sociales, futuro. Maestro, ¿cómo políticos y reconstruimos? económicos no solo marcaron el final de una época, sino que también sembraron las semillas de una nueva visión del mundo. Las sociedades, aunque devastadas, empezaron a Hoy, mirar al futuro de una manera El diferente. recuerdo de la peste negra sigue siendo un eco lejano Hoy, de la el recuerdo de la devastación que peste asoló el negra sigue siendo continente. un eco lejano de la devastación que asoló el continente. Sin embargo, sus lecciones aún resuenan. Aunque ya no tememos la peste como antes, la idea de cómo un evento global puede cambiarlo todo sigue siendo relevante. Lo que sucedió en el siglo XIV nos recuerda lo vulnerables La que peste negra fue un somos punto de ante las inflexión. grandes Cambió las crisis estructuras globales. sociales, políticas y religiosas. Así, la peste negra, más que una tragedia, fue un punto Hoy en de día, inflexión. nos recuerda que de las Cambió las situaciones más estructuras oscuras pueden surgir sociales, transformaciones políticas y profundas. religiosas de Europa De alguna manera, y sembró la las humanidad bases siempre del encuentra la Renacimiento. forma de seguir adelante. Hoy en día, nos Profundas. recuerda que de las La humanidad situaciones siempre más encuentra la oscuras forma de pueden seguir surgir adelante. transformaciones profundas. De alguna manera, la humanidad siempre encuentra la forma de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cómo crees que reaccionaríamos hoy ante una peste negra nueva transformó la pandemia sociedad global? europea. Sí, pero ¿qué dirías que fue su mayor Si te legado? gustó este Interesante pregunta, video, dejó una huella profunda. no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre historia. Pregunta para comentarios. ¿Cuál crees que fue el legado más importante de la peste negra en la historia de Europa?